Errática, la voz del terror, donde el silencio se convierte en ondas. Mi nombre es Daniela Puc Ramírez y este es un podcast que va a tratar sobre terror y todos los géneros, subgéneros y todas las adaptaciones que puede tener esta corriente. Principalmente la cuestión del terror desde sus orígenes, cómo es que nace, cómo es que se va desarrollando a la par con las décadas y con la cultura de cada país, de cada etapa de la historia, y cómo a su vez el contexto sociocultural igual va influyendo mucho en cómo van las personas escritoras, los literatos, plasmando este género en sus escritos. A su vez vamos a tener también cuestiones de cine, que ya pues es una adaptación también de la literatura, y obviamente tratar de abordar todo del mundo, cómo es visto el cine de terror tal vez en Asia, en los países asiáticos, o en Europa, África, Oceanía, América. Entonces es igual importante de entrada ir como plasmando la diferencia entre lo que es terror y lo que es horror. Mucha gente a veces lo usa de sinónimos, sin embargo significan cosas un poco diferentes. En la cuestión de terror, a grandes rasgos es como lo que uno teme pero no sabe qué es, como que siente que algo lo vigila, que lo amenaza, pero no conoce qué es esta cuestión que lo pone ansioso o nervioso. Es algo que desconoce la persona, eso es el terror. Por otro lado tenemos la cuestión del horror, que es justamente cuando la persona se enfrenta directamente con lo feo, lo grotesco o lo que le concebe a uno imposible. Por ejemplo, un monstruo, un cadáver en descomposición, etc. Entonces, como esta diferencia entre lo que viene siendo el terror, que es como más psicológico, y el horror es ya la cuestión más física. Entonces, usualmente hay que tener muy en claro esto, porque igual a veces determina los subgéneros o cómo es que ciertos escritores van plasmando sus historias en los libros y demás, y los personajes y todo el contexto que les rodea. Igual, la cuestión de la diferencia entre lo que es terror a nivel psicológico y el suspenso es que la cuestión del suspenso es como que va preparando al personaje, o en el caso también del lector, es el hecho de crear esta atmósfera que pone a uno nervioso o inquieto con lo que va leyendo, con lo que va viendo, y también el personaje con lo que va viviendo, para que después el terror ya libera esta cuestión de tensión al momento de experimentar la situación. Algo curioso es que muchas veces esta cuestión del terror, del horror, se mezcla demasiado con la psicología. Entonces, igual se mezcla muchísimo la cuestión de las fobias. Existen fobias que vienen a nivel evolutivo, como lo que viene siendo el terror a las alturas, o el miedo al agua, o al fuego, o a ciertos animales. Entonces ya como que uno va poco a poco generando estas cuestiones de miedo, pero lo tiene el humano desde antes de su evolución. A diferencia tal vez de otras fobias ya muy específicas, que ya depende pues de cada persona, como por ejemplo el miedo a los payasos. No quiere decir que antes existieran payasos en las cavernas, pero justamente es esta cuestión de que hay terror que nace desde la evolución del hombre y terror que debido al contexto se han ido creando. Por otro lado está la cuestión del terror pues como género narrativo, en donde hay varios subtemas en esta cuestión. Uno sería la cuestión de la oralidad, el cómo uno transmite estas historias de miedo, terror, horror, como por ejemplo son los mitos, las leyendas, que incluso se van pasando de generación en generación, para que a veces no se pierdan estas historias. Pero también es como un medio muy sencillo la cuestión de el habla, de dar a conocer ciertas cuestiones que antes para nuestros abuelos, bisabuelos
o antepasados en general les daba miedo o lo creían real. Mucha gente actualmente es como escéptica, entonces muchos no creen en esto, pero lo ven como entretenimiento, como un chismecito así de que es que a mi abuelita le pasó esto y me contaba. Y usualmente también tiene mucho que ver la cuestión en donde era que vivían antes. Usualmente eran en poblados, en comunidades. Y esto es algo bonito, a mi parecer. A mí me gusta muchísimo el terror, porque uno se da cuenta cómo va evolucionando a través de las épocas. Y lo que nos daba miedo en la época victoriana, durante la Revolución Industrial y demás, ya no nos da miedo ahorita. ¿Por qué? Porque lo que está representado a nivel ambiental, como construcciones o la forma de vestimenta o cómo hablaban en ese entonces, no tiene nada que ver con lo que estamos conviviendo ahora. No existían tal vez carros, era a caballo, y actualmente en las ciudades ya no se ve a la gente andar en caballo. Ya andan en carros, ya andan en motos, entonces el terror y el horror se van transformando a lo largo de la historia. Igual, por otro lado, lo que comentaba de la literatura, a lo largo de este podcast vamos a estar viendo de escritores que son igual desde Edgar Allan Poe, incluso antes, justamente en la época victoriana, Edgar Allan Poe agarró de inspiración muchos escritores de esa época y fue adaptando historias también. Hasta actualmente está Stephen King como uno de los más importantes escritores de terror, pero también hay en otros países, en otros lugares, que igual van adaptando otros subgéneros del terror, porque lo que hace Stephen King igual es jugar mucho con la psiquis y pone a la gente nerviosa en sus libros y las adaptaciones también de sus escritos a películas. Pero por ejemplo tenemos a Junji Ito, que es japonés, y su forma de contar historias también a través del terror psicológico y también mucho terror corporal, porque se nota mucho en sus mangas. Es otra forma distinta, actual también, de cómo es que este terror se va abordando dependiendo de la cultura, dependiendo del contexto social, e incluso igual económico, y también pues de los países. Como les comentaba, a su vez igual está el cine. Hay películas que también estas se van dividiendo en subgéneros de terror, pero en la cuestión cinematográfica. A mí en lo particular me gustan muchísimo los que juegan con esta cuestión del folk horror, que es rescatar lo que hablábamos de la oralidad, leyendas, mitos que existen de muchísimos años atrás, de muchísimas décadas y demás, y se van adaptando a la cinematografía con estos recursos que te ponen nervioso. Justamente plantean este suspenso para generar miedo. Igual, la cuestión del internet. Me encanta muchísimo. Mucha gente, tal vez de mi edad, chavos, de entre los 20 a los 30 años, empezaron justamente con la cuestión del internet y en redes sociales, cuando muchos usaban Facebook y también el YouTube estaba muchísimo en auge para ver este tipo de contenidos. Existieron y salieron a la luz las famosas creepypastas, entre ellos personajes como Jeff the Killer o Slenderman, que poco a poco fueron cobrando muchísima relevancia, y esto a la vez del fanfic fueron creando historias que también se fueron transmitiendo en vías de foros de internet, algunos de ellos como 4chan, muy, ¿cómo podría decirse? Complejo la gente que habitaba en este foro virtual por la cuestión de las historias y todo lo que iban subiendo. Y esto llegó a ser un fenómeno, menos de manera virtual pero mundial, tan fuerte que muchas personas ya en su mente creían que existían estos personajes en la vida real, y lo que pasaba era que la gente tanto se lo creía que existieran, que decían que les hablaban y que poco a poco se iban volviendo asesinos en serie muchas veces. Como el problema que hubo con Slenderman, de unas chicas que mataron a una compañera de clase porque según decían que les dijo que lo hiciera. Igual está la cuestión de
los backrooms, los espacios liminales, que igual tienen muchísimo que ver con esta cuestión. Y poco a poco, no solamente nos quedaríamos en terror, sino también abordaríamos lo que son teorías conspirativas. Por ejemplo, la cuestión del Área 51, igual tiene muchísimo que ver con el terror, solamente que poco a poco se va mezclando con ciencia ficción. Y me parece algo muy rico de abordar, porque muchísimas veces, como este terror a lo desconocido, el terror cósmico, algo que existe pero que tú no conoces, y lo maximizas como por 1000, entonces va creando esta atmósfera igual entre que mezclas algo que no conoces como el espacio y criaturas cósmicas, y te va provocando este miedo. A su vez, algo que comentaba de leyendas y mitos no solamente es quedarnos a nivel local o a nivel nacional, sino abordar igual leyendas y mitos de muchísimos lugares, ya que creo que es algo muy importante también de rescatar, porque forma parte de la cultura y la historia de ciertos lugares. Por último, es esta cuestión de otras prácticas que se van juntando mucho o que tienen algo que ver con el terror, ya sea misticismo, ya sea la cuestión a veces de la astrología, por la cuestión de las brujas. Igual muchísimas veces algunas corrientes como... Digo corriente porque podría ser un tipo de religión, mucha gente lo ve como religión, entonces como práctica, que sería el satanismo, pero igual tiene muchísimo que ver. Y cómo va poco a poco esto influyendo en este grupo de personas que van creando ciertas visiones del terror, y cómo igual la gente fuera del círculo que lo practica lo recepta, porque muchas veces se tiene una visión errónea o mala de ciertas agrupaciones como son sectas o las personas que practican el satanismo. Igual la cuestión de invitar a la gente a aportar con testimonios, historias igual que hayan vivido, ya sea ustedes o ya sea alguien conocido de ustedes, que justamente aborde ese terror, suspenso, alguna anécdota de miedo, algún fantasma, lo que sea, para que lo compartan y poco a poco igual pues irlas leyendo en los capítulos posteriores, para igual darle un poquito de dinamismo y no solamente ser lo que yo traigo para compartirles a ustedes, sino también ustedes aporten contar historias y demás. Por último, recordarles que el próximo capítulo va a tratar justamente de lo que comentaba del folk horror, desde la cuestión de literatura a cómo ha sido adaptado al cine. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por haber escuchado, haber llegado hasta aquí, y espero me acompañen en el siguiente capítulo. Gracias. Errática, la voz del terror, donde el silencio se convierte en amenaza.